Las manifestaciones de expresión artística y cultural de la Real Audiencia y Presidencia de Quito estuvieron bajo la influencia religiosa, así como la educación, la arquitectura de sus templos y su arte, los mismos que estaban influenciados por las diversas congregaciones religiosas. Fue así que en el convento de San Francisco se organizó la Escuela de Artes y Oficios Manuales para hijos de mestizos, que se constituyó en la primera de su clase en Sudamérica. Dentro del arte, la pintura, escultura y arquitectura de la escuela quiteña del siglo XVIII se ve influenciada por la evangelización de los pueblos indígenas de la Real Audiencia de Quito, mediante la imagen. También señalamos cómo influyó el arte europeo en la cultura indígena y cómo ésta enriqueció las nuevas expresiones artísticas que irán surgiendo hasta nuestros días. Se mantiene en pie el Colegio San Andrés de Orden Franciscano, lugar que sirvió para desarrollar las bellas artes. Se dice que el rey Carlos III, refiriéndose a la escuela quiteña y a uno de sus escultores, expresó: «No me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel. En mis colonias de América yo tengo al maestro Caspicara». Los templos que ahora podemos contemplar en el centro histórico, como la iglesia de San Francisco, la Compañía de Jesús, la iglesia de Santo Domingo, los monasterios de las monjas del claustro, y al oriente de la ciudad encontramos la iglesia de Huápulo. Muestra cómo se convirtieron en su tiempo en centros de acopio de las obras de arte, de pintores y escultores como Manuel Samaniego y Jaramillo, Nicolás Javier Borívar, Bernardo de Legarda, Caspicara, Miguel de Santiago y otros. Muy buenos días, compañeros, compañeras, magíster. Nos encontramos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Museo Benjamín Carrión, en donde podemos encontrar salas con exposiciones permanentes y temporales. Varias de estas salas se encuentran en remodelación, por lo que se ha trasladado al Museo de Arte Colonial a las calles Cuenca y Equilibrio. Por este motivo nos vamos a dirigir al centro histórico. ¡Vamos! El Museo de Arte Colonial fue creado como colección permanente en 1914 por el entonces ministro de Educación Manuel María Sánchez, ubicándose en la casa que mantenía la Escuela de Bellas Artes en el Parque de la Alameda. En 1948, luego de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, se adscribe el museo a la institución. Al empezar su vida como parte de esta entidad cultural, se constituyó en el centro intelectual de la urbe quiteña, y en sus salas se realizaron las exposiciones temporales más importantes de la época, tanto a nivel nacional como internacional. Varias veces sus espacios fueron la sede del Salón Mariano Aguilera. La primera colección que conformó el museo fue adquirida al señor Pacífico Chiriboga. Posteriormente se incrementó con obras que pertenecieron a los señores Alfredo Flores y Camaño, Carlos Ashton, Carlos Fierro, entre otros. Sus colecciones, que datan de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX, forman parte del tesoro artístico del patrimonio nacional. El museo posee entre sus bienes obras únicas de incalculable valor patrimonial, destacándose entre ellas la serie de las estaciones y la Virgen de las Flores atribuidas a Miguel de Santiago, pinturas firmadas por Bernardo Rodríguez, Manuel Samaniego, Francisco Albán, Antonio Salas, Joaquín Pinto, entre otras.
Además, el museo exhibe en sus salas importantes esculturas atribuidas a destacados artistas como Pampite, Caspicara, Legarda, entre otros. Custodia también un interesante mobiliario conformado por escritorios, arquillas, baúles, sillones, frailer, elaborados con las técnicas de la taracea y marquetería en marfil, con chanácar, carey y madera, y otros objetos decorados con la técnica del barniz de pasto. Este mobiliario perteneció al Palacio Nacional y fue donado al museo por el presidente Galo Plaza Lasso. El guión del museo gira sobre la vida y el arte en el Quito de la época virreinal. Se analiza la ciudad y sus vivencias en ese periodo, cuyo eje dinamizador de la sociedad y el arte es la marcada religiosidad de la época, expresada en sus costumbres, devociones y festividades. El Museo de Arte Colonial no es solo uno de los museos más antiguos de Quito, sino que también ha dado origen a otros centros y actividades culturales quiteñas. Buenos días, compañeros y compañeras. En esta ocasión les vamos a presentar nuestra investigación sobre el arte colonial. El grupo está conformado por mi persona, Andrea Chicaiza, Jessica Chimborazo, Marilyn Vaca, Consuelo Chamba y Adriana Mora. Yo les voy a explicar la sala en nombre de la fe. Acompáñenme. Podemos observar en esta sala las principales órdenes religiosas. Comenzamos con los franciscanos, con la representación de San Francisco de Asís, que fue el fundador de esta orden. La estatua está realizada con madera tallada, policromada y estofada, con ojos de vidrio. Fue hecha en el siglo XVIII. Aquí tenemos a los dominicos con la representación de su fundador, del Santo Domingo de Guzmán. Esta escultura está realizada en madera tallada, policromada, estofada y con ojos de vidrio. También fue realizada en el siglo XVIII. Mercedarios. Su fundador fue San Pedro Nolasco, a quien podemos observar en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos la representación de la pintura de la Virgen de la Merced con la Sagrada Familia. Esta fue realizada en la transición del siglo XIX. Es hecha en óleo sobre tela. Jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola. Su estatua está realizada con los mismos materiales y de la misma forma que fueron realizadas las anteriores. La pintura que podemos observar a mano derecha está realizada en óleo sobre tela en el siglo XVIII. Agustinos. Su origen se remonta a los ermitaños de San Agustín del siglo IV. Fundados en Roma por San Agustín, en América se funda en el siglo XIII. La pintura que pueden observar a su derecha es de San Agustín. Está realizada en óleo sobre madera del siglo XVII. Aquí podemos observar el vestuario de las principales órdenes religiosas anteriormente mencionadas. Carmelitas. La pintura que podemos observar está realizada en óleo sobre tela. Tiene como título Éxtasis de Santa Teresa de Ávila. Fue realizada en la transición del siglo XIX. Hospitalarios. En la pintura que podemos observar está representado San Juan de Dios, realizado en el siglo XVIII, con óleo sobre hojalata. En esta sala hablaremos sobre los patronos y protectores. Sigue. El Museo de Arte Colonial expone de manera permanente una colección de pintura cuya técnica es el óleo sobre tela, que data del siglo XVIII novohispano. Los temas de la misma se centran en mostrar diversas escenas relacionadas con la vida de Jesucristo, de acuerdo con la tradición católica. También existen varios lienzos que recuerdan algunos de los pasajes más representativos en la vida de la Virgen María, así como en alguna de sus advocaciones. La técnica del óleo
sobre tela tiene las siguientes características: arbitrariedad en el uso del color, prefiriéndose los colores fríos, verdes, azules, grises, y gustando de los contrastes fuertes y encendidos. Las proporciones se alteran a voluntad del pintor, a la búsqueda de nuevos valores expresivos. Las figuras se alargan y estilizan, adoptando siluetas filiformes, pero sin perder su humanidad, ahora más profunda por la expresión de los sentimientos. El canon anatómico se alarga por encima del 1/10. Priman las composiciones complejas, con figuras que adoptan posiciones serpentinas y dislocadas, que potencian el desequilibrio y la inestabilidad. Gustan los escorzos de gran intensidad. Las figuras aparecen constreñidas por marcos estrechos, espacios cerrados y agobiantes, que acentúan la sensación de angustia. Se prefieren los fondos negros, que permitan resaltar las figuras, valorando los efectos lumínicos como un claro anticipo del tenebrismo. Como una de las imágenes de patronos y protectores tenemos la imagen de Santa Bárbara, que está hecha sobre óleo y lienzo. La santa representa con la torre donde fue encerrada y dos atributos, la palma de martirio y la custodia con el cuerpo de Cristo, como símbolo de su conversión al cristianismo. También está hecha de oro. La siguiente imagen es de San Jerónimo penitente en el desierto. Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, es el autor del cuadro de San Jerónimo penitente en el desierto, obra que corresponde perfectamente al manierismo reformado, adecuado para transmitir en imágenes el espíritu religioso de la Contrarreforma. El pintor sevillano se valió para la composición y la iconografía de este cuadro del grabado de San Jerónimo oyendo la trompeta del juicio final, hecho por Giuseppe Rivera en 1621 en Nápoles, y para el roquedo de otro grabado de Rivera de ese mismo año que representa a San Pedro penitente. La pintura de Pacheco es estirada y el dibujo seco y marcado, con un claro influjo flamenco en el paisaje. San Jerónimo, apartado en el desierto, se dedicaba a la oración, al ayuno y a escribir la versión vulgata de la Biblia. Está denominada arte e identidad. Vamos a ver. En esta sala vamos a encontrar las principales obras de artistas famosos como Manuel Samaniego, Caspicara, Miguel de Santiago, el padre Carlos José Olmos, Pampite y Hernando de la Cruz, entre otros. Estos personajes realizaban obras relevantes que con el material de la madera, hueso, marfil, metal y la pintura sobre óleo. Además de ello, podemos decir que sus obras tenían el motivo principal de la religiosidad, ya que en ese tiempo la sociedad estaba fundamentada en lo que eran los milagros de la Virgen María y de la fe cristiana. Por tal motivo eran muy famosos y por el realismo de sus pinturas también destacaban. En esta sala podemos encontrar un baúl elaborado por un artista anónimo y realizado en cuero con alma de madera y metal, usando la técnica de ensamble, repujado y forja. Además de artefactos realizados en plata, encontramos espuelas, dagas con vaina de cuero, agarraderas de cortinas, paila y una fuente realizada con la técnica del repujado. En esta sala podemos encontrar la relación entre el arte europeo y americano. Vamos. En el siglo XVIII, Quito se muestra ya como un gran núcleo urbano. Sus pintores y escultores llegan a su madurez artística. Así es como se producen grandes obras de arte colonial. La iconografía fue absorbida por la realidad local. Las imágenes con rasgos europeos fueron adoptando facciones mestizas e incluso indígenas. Además muestran costumbres locales. Al abandonarse el tenebrismo, la naturaleza de sus obras se enriquece con la fauna local, completando así la temática religiosa. Tenemos obras como: en la pintura de la izquierda podemos observar una virgen y un niño, pintura de autor anónimo, realizado sobre óleo y cobre, mientras que la virgen ubicada en la parte derecha está realizada sobre óleo y tela. Escritorio elaborado por un artista anónimo, realizado en madera, utilizando la técnica en sus detalles del pirograbado. Lux Vera, pintura elaborado por un autor anónimo, realizado sobre óleo y tela. Meditación de San Francisco, pintura elaborada por un autor anónimo
y realizado en óleo y tela sobre la segunda mitad del siglo XVIII. El Niño de la Pasión de Antonio Salas, pintor ecuatoriano, elaborado en el año 1818 y realizado en óleo. Muestra cómo el niño Jesús toca a manera de guitarra una cruz, mientras que un ángel del diablo lo ven en el fondo, rodeado de cortinas y alfombras rojas con una majestuosa luz brillante en su cara. La pintura Flagelación de Bernardo Rodríguez, obra más codiciada por la demanda religiosa de su clientela, fue realizada en óleo sobre tela a fines del siglo XVIII. Aquí podemos observar las imágenes locales. Con la conquista, las devociones europeas fueron asimiladas como propias, adoptando nombres locales de acuerdo a los milagros, apariciones o sucesos que generaron su adoración. De la misma manera, la licografía recibió aportes de artistas americanos. Entre las obras destacamos las siguientes: San Isidro Labrador, pintura de autor anónimo realizada en óleo sobre tela del siglo XVIII. Virgen Eucarística, realizada por Miguel de Santiago sobre óleo y tela, es conocida como la madre de la Iglesia física y espiritual del siglo XVII. Virgen de la Escalera, realizada por el fray Pedro Bedón como una interpretación domínica del árbol de Jesé, cuyo tronco era la Virgen del Rosario, obra realizada en óleo sobre tela en el siglo XVIII. Escritorio elaborado por autor anónimo, realizado en madera usando la técnica de ensamble y embutido del siglo XVIII. Santa Mariana de Jesús, pintura de autor anónimo, realizada en óleo sobre tela en el siglo XIX. El Señor del Robo, realizado por el sacerdote Juan Albán en el año 1859, fue grabado sobre papel. La Sagrada Familia, pinturas de autor anónimo realizadas en óleo sobre tela en el siglo XVIII. El Buen Pastor, pinturas de autor anónimo realizadas en óleo sobre tela hacia finales del siglo XVIII. Virgen de Quito, o llamada la Mujer Apocalíptica alada, fue realizada por Bernardo de Legarda en el siglo XVIII. Otra de las salas del Museo de Arte Colonial es la del Microcosmos quiteño, que relata la sociedad quiteña. La corona legisló sobre la adopción del vestuario de acuerdo al estrato social designado, restringiendo a la moda como signo aparente de clase, diferenciándose por la ropa, el nivel social, el oficio y la situación económica. La vestimenta también se vio reflejada en la imaginería usando los santos trajes a la moda. El retrato permite de igual forma seguir la evolución histórica del vestido, inicialmente en los donantes, posteriormente en las pinturas de castas, que en Quito no fueron muy comunes, y finalmente en los retratos de los personajes relevantes. El traje y la moda no se mantuvieron aislados de la representación religiosa, encontrándose temas religiosos y santos que adoptan vestuarios del siglo en que fueron creados, generalmente a la usanza europea, existiendo también en los sitios de mayor influencia indígena la presencia local. Si en el siglo XVI es rara la excepción que escape a los motivos religiosos, ya en el siglo XVII se empieza a representar personalidades de la época, al inicio como un cuadro devoto en que el personaje era representado en una de las esquinas inferiores como donante, es decir, la persona que auspició la ejecución de la obra, pintada en actitud de oración, pudiendo apreciarse la moda de la época en el vestuario de cada uno de ellos. Poco a poco esta representación se fue independizando hasta el siglo XIX, en que el retrato aparece como género artístico. La imposición de los valores del vestido español, aún en contra del sentido de lo práctico, fue la expresión del poder y dominación colonial. Así, el incipiente concepto de moda, creada para los poderosos, nobles y aristócratas, hizo que lo hispánico fuera el signo de calidad, distinción y prestigio. Es por ese motivo que en esta sala encontramos obras que denotan la vida quiteña, la exuberancia de las clases altas y la distinción con las clases menos favorecidas. Por lo tanto, tenemos obras como Santa Casilda del siglo XVIII en óleo sobre tela. Tenemos también a San Isidro Labrador, pintado en óleo sobre tela.
Fray Joseph de Francisco, óleo sobre tela. También al doctor Antonio Torres, obispo de Popayán, en la misma técnica del óleo sobre tela. El retrato de Gregorio Álvarez, con la misma técnica. La Sagrada Familia y donantes, óleo sobre tela también. Tenemos también zapatos de terciopelo y bordados, mantones de Manila en seda y bordados. Figuras costumbristas en madera tallada y policromada, así como más objetos que veremos en la siguiente sala. Otra parte del microcosmos quiteños es hablar de las costumbres y celebraciones. Acompáñenme. La sociedad virreinal vivió su religiosidad también en el ámbito doméstico, por medio de imágenes piadosas que decoraban las habitaciones, creando poco a poco pequeñas oratorias con los santos de predilección, muchos de ellos ubicados en ricos retablos dorados y policromados, polípticos fijos que presentaban el tema central, protegido por puertas de madera, custodiadas por el santoral respectivo, o incluso maletas de viaje con altares portátiles, trípticos. Aquí podemos observar la recreación de la capilla doméstica, creada en el siglo XVIII. El cuadro central es la Virgen del Pilar. Está realizada en óleo sobre tela. Los cuadros que podemos observar están localizados en el lado derecho, están representados en el siguiente orden: el nacimiento de la Virgen, la visita de María a Santa Isabel, la Anunciación. Los cuadros al lado izquierdo son la adoración de los pastores, adoración de los Reyes Magos y la circuncisión del Señor. Estos cuadros están realizados en óleo sobre madera del siglo XVIII. Las columnas solómicas son las que se encuentran en las esquinas. Entre la vida y la muerte, la familia virreinal conmemoraban hechos particulares por medio de varias ceremonias. Se estableció ritos para saludar, para festejar el matrimonio, para momentos importantes y hasta para enterrar a los muertos. El tema de la buena muerte nos recuerda la tradición cristiana del Ars Moriendi, o arte del bien morir, libro que enseña que para alcanzar el paraíso se debe llevar una vida justa, de devoción y aplicación a los preceptos religiosos. En el siguiente cuadro podemos observar la muerte del justo, realizada en el siglo XVIII en óleo sobre tela. Aquí podemos observar el tríptico de San Lorenzo, realizado en el siglo XVIII en alto relieve policromado. Aquí podemos observar un tríptico realizado en el siglo XVIII. El cuadro del centro es la Virgen, realizado en óleo sobre tela. A los lados podemos observar las puertas que están realizados en óleo sobre madera. Aquí podemos observar la urna de la Virgen de la Merced, tallada en madera en relieve, policromada. Fue realizada en la transición del siglo XIX. El tríptico de la Virgen del Rosario, realizada en el siglo XVIII, en madera policromada al óleo. Dormición de la Virgen, realizada en el siglo XVIII, esculturas talladas, policromadas y estofadas. Urna de la familia de la Virgen, realizada en el siglo XIX, en madera tallada y policromada. Como parte de la programación del museo, se realizan periódicamente exposiciones temporales, cuya finalidad es acercar al público a sus espacios, ampliar sus conocimientos buscando nuevas maneras de contar la historia del arte y descubrir temas poco explorados. A continuación vamos a ver varias de estas salas donde se encuentra la exposición temporal Encuentros de Religiosidad Popular en el Ecuador, siglos XVII y XX. En la sala Oswaldo Viterima podemos apreciar
lo que es la devoción de la Virgen María y todos los devotos que a ella le rezan, además de que cuida sus familias y también que no tengan ningún accidente. Podemos encontrar también obras destacadas de gran importancia en las pinturas de las vírgenes y también en la escultura. Sobre las vírgenes podemos hablar de algunas como la de Chiquinquirá, la del Quinche y la de Guápulo. También algunos santos importantes que realizaban varios milagros y por lo tanto las personas tendían a ofrecerles varias ofrendas. Las vírgenes, como los santos, que eran tallados en madera y además eran pintados en óleo, fueron en ese tiempo personajes de gran religiosidad y por lo tanto la gente de esa época solicitaba varios milagros y a los que los concedía les ofrecían varias ofrendas en plata, en oro y entre otras cuestiones. Por lo tanto la fe era muy grande en ese tiempo y siempre existieron varios milagros que se daban o que tal vez solo estaban en las mentes de las personas. Era la búsqueda del amor, de la riqueza, del trabajo y la salud principalmente. Uno de los aspectos más significativos de la religiosidad popular en el Ecuador es la presencia de los exvotos. La devoción a Jesucristo y a la Virgen María en diferentes advocaciones ha estado presente en la ciudad de Quito desde inicios de la época colonial. Ante la necesidad de contar con imágenes que tienen esa necesidad espiritual, se construyeron capillas y santuarios de peregrinación, a donde acudieron sus devotos para pedirle a Jesucristo y a la Virgen sus favores. Esta exposición pretende visibilizar este género de arte, su trascendencia y desarrollo a partir del siglo XVII, época en la que hacen su aparición y la vigencia de estos en la actualidad. Virgen del Cisne, de autor anónimo, realizada con pintura sobre tela del siglo XVIII. Virgen del Quinche, de autor anónimo, pintura realizada sobre madre perla en el siglo XIX. Virgen de la Merced, de autor anónimo, marfil tallado y policromado del siglo XIX. Esta virgen ocupa un espacio importante, ya que a inicios de la colonia fue nominada protectora del Ecuador y más tarde patrona de las Fuerzas Armadas. Ostenta el título de generalísima y recibe un importante culto en distintas ciudades del país. Virgen del Quinche, elaborada por Tito Heredia, es una pintura sobre tela del siglo XX. Manos Milagrosa, elaborado por Tito Heredia, es una pintura sobre tela del siglo XX. Señor de la Buena Esperanza, de autor anónimo, es una pintura sobre tela del siglo XIX. Son exvotos pictóricos las obras realizadas por una merced recibida, ya sea de Cristo, la Virgen o un santo, y encargadas como cumplimiento del voto realizado. A partir de comienzos del siglo XVIII empezarían a realizarse pinturas de similar temática, ya fuera con la propia Virgen de Guápulo, ya con otras imágenes marianas de gran veneración en estos territorios, como la del Quinche. Surgieron en esta época algunos pintores milagreros anónimos que representaban anécdotas religiosas, procesiones, prodigios y ceremonias. La serie de los milagros de la Virgen de Guápulo constituye dentro de la pintura barroca quiteña un conjunto de especial relevancia, debido a las novedades que presenta a nivel estilístico e iconográfico. Esperamos que les haya gustado nuestra investigación sobre el arte colonial. Gracias por su atención. ¡Chao! Entre el rito y la pasión, para comprender mediante el arte toda una historia de la religiosidad quiteña.